que hoy a lo largo de este webinar vamos a hacer un recorrido por aquellas partes que para mí son importantes a la hora de vender. Y una pregunta que habitualmente me lanzan muchas veces los alumnos en los cursos y algunos directores comerciales, o incluso algunas empresas, algunas pymes, algunos comercios, es, oye, ¿por qué no vendo todo lo que me gustaría vender? Porque sí que es cierto que todo el mundo tenemos ganas de vender mucho, todo el mundo nos apetece vender mucho y no siempre se consigue. De hecho, parece que ya por fin la estamos superando, aunque quedan todavía algunos retazos de esta famosa crisis, pero sí que es cierto que esta crisis ha tenido unos resultados devastadores a la hora de los resultados en ventas, ¿no? Y en ese por qué no vendo todo lo que me gustaría vender, siempre me gusta enseñar un cuadro, ¿no? Y que consiste en hablar del querer, saber y poder en ventas, ¿vale? Porque al final las ventas se apoyan sobre tres patas, sobre tres vértices: el querer, el saber y el poder en las ventas. Tradicionalmente había una... ¿Sí? No se ve, ¿eh? ¿Ahora se ve? No se ve, ¿eh? Quito la presentación. ¿Ahora ves algo? Ahora sí. Vale, empiezo de nuevo entonces, ¿no? Vale, o sea que vas viendo ahora cómo cambia la cosa, ¿no? Sí, vale, pues ya está, pues lo dejo así. Vale, de acuerdo. Venga, gracias. Hola de nuevo a todo el mundo. Me han dicho que no se estaba viendo la presentación, así que vamos a empezar de nuevo, ¿no? Os comentaba, pues eso, el de ahora vendemos o qué, con un título un poco que siempre cuando doy la charla me dicen que es un poco sugerente. Realmente detrás de ese título lo que está es la situación bueno, no sé, durante la crisis efectivamente no vendíamos mucho, y una de las cosas que me gustaba en mis cursos precisamente era, después de dar el curso, pues preguntar a los alumnos, ¿no? ¿Y ahora vendemos o qué? ¿Vale? Ya sabemos que la crisis está ahí, ya sabemos que la competencia está ahí, ya sabemos que las políticas de precios están ahí, pero bueno, oiga, ¿y ahora vendemos o qué? Como os decía, esta pregunta habitualmente se la hace cualquiera que se dedique a las ventas o cualquiera que tenga un pequeño comercio, una empresa, ¿no? Es el por qué no vendo todo lo que me gustaría vender. Y en ese punto siempre es importante manejar las tres variables, los tres vértices de las ventas, es decir, el querer, el saber y el poder. Querer, saber y poder. ¿Y por qué es importante hablar del querer, saber y poder? Pues porque tradicionalmente en este país, había una sensación como que se nacía vendedor, ¿vale? Se nacía vendedor. Era una cosa como, yo he nacido para vender. Bueno, hoy en día lo que sabemos es que nadie ha nacido para vender, igual que nadie ha nacido para determinadas profesiones, aunque sí que es cierto que hay determinados aspectos que hacen que algunas profesiones pues sean más vocacionales que otras. Sin duda, la profesión de vendedor es una profesión vocacional, porque implica estar muchas horas en la calle y suele implicar tener unos horarios en muchos casos no muy buenos, suele implicar el ser un poco anárquico en cada día laboral, ¿vale? Pero lo que sabemos hoy en día es que a la hora de vender hay un 25% que sí que es cierto que viene determinado o definido por una parte genética o ambiental, es decir, por una parte genética o epigenética. ¿Qué sugiere esto? Bueno, pues sugiere que hay determinados aspectos nuestros que hemos heredado, que vienen en esa información cromosómica, que de una u otra manera sí que condicionan o el que vendamos mejor o el que vendamos peor, ¿vale? Tradicionalmente se pensaba que ser extrovertido favorecía la venta. Bueno, hoy en día ya no hay un razonamiento tan claro en este aspecto y se sabe que hay muchos introvertidos que realmente realizan muy bien esa función de ventas. ¿Por qué? Pues porque hoy en día el modelo de la venta ha cambiado respecto a lo que era antes, y es un modelo en el que la parte presencial poco a poco está bajando y está entrando mucho lo que es la parte telemática, online, esa parte de búsqueda y prospección del cliente, de sus necesidades, y esa parte obviamente la hacen mejor la gente introvertida. A partir de ahí, el 75% de tus posibilidades de venta dependen de lo que tú quieras hacer y de esa parte aprendida. Me explico. Hay un 25% de tus posibilidades que van a depender siempre de si realmente te estás poniendo las pilas y te estás formando en aquellos productos o servicios que vendes. ¿Qué me dice mi experiencia en los cursos? Pues que lamentablemente
lamentablemente te encuentras muchas veces con gente que es que realmente no se forman en las condiciones del producto. Y esto es triste porque al final ves a gente que no saben defender muchas veces las ventajas competitivas de lo que venden. Por poner un ejemplo que me ha ocurrido recientemente, en una empresa que se dedican a vender productos para pymes, era curioso, pero hice una pregunta simplemente a la gente de cuántas pymes había en España y tan solo 2 personas de 25 dijeron una cifra aproximada, lo cual quiere decir que eso ya te marca mucho el nivel de aprendizaje y el nivel de esfuerzo que hace cada cual para aprenderse los productos, ¿no? Esta parte es fundamental que tanto el vendedor por un lado como la empresa por otro lado hagan auténticos esfuerzos en ir renovando, ir reciclando el conocimiento del vendedor. Es necesario, porque hoy en día más que nunca el mundo cambia a una velocidad abismal, brutal, ¿vale? De tal manera que antes sí que es cierto que tú sabías una serie de conocimientos y sobre todo en determinados productos es que probablemente tardaban bastante tiempo en cambiar. Hoy en día todo cambia, todo evoluciona, es tremendo, es tremendo. Con lo cual, una de las cosas que siempre recomiendo a las empresas y por supuesto a los vendedores es que la formación en producto, la formación en los servicios que venden tiene que ser constante. Pero sin duda, la parte más importante en ventas al final es si quieres o no quieres vender, ¿vale? Ese querer vender, ese querer ser vendedor. De hecho, es curioso porque ese querer vender se suele, o en concreto ese no querer vender, se suele esconder muchas veces con ese es que yo no valgo para vender. Bueno, puede ser efectivamente que tu parte genética ambiental, tu parte epigenética no sea la más adecuada, pero la experiencia nos dice que cuando recibes un buen curso, cuando te aportan un buen método, cuando se te marcan adecuadamente las fases en las que consiste la venta, una de las cosas que suelen ocurrir precisamente es que la gente aprende a vender y quieren vender. Una de las obligaciones de un buen mando directivo comercial, de un directivo comercial, tiene que ser precisamente estimular, animar a su equipo a que salgan a vender. Quizás voy a decir una frase que a muchos os chocará, ¿no? Y sé que no suele ser una frase precisamente que caiga muy bien, pero realmente la crisis ha tapado y ha servido para esconder muchas carencias de los vendedores. Es decir, en estos 8 o 10 últimos años era relativamente fácil decir a la gente que no estabas vendiendo, entre otras cosas, porque no tenías un buen producto, porque tu competencia lo hacía más barato, o simplemente no vendías por la crisis, ¿vale? Esta frase, que ha sido como una especie de mantra, la verdad es que fue calando poco a poco en empresas. Y siempre digo una cosa, la crisis nos ha traído un aprendizaje elemental, y es que las ventas hay que trabajárselas. Aunque nos cueste creerlo, en este país hasta el año 2005-2006 se llegaron a despachar pisos y coches. Es decir, no hacía falta ni vender. Iban los clientes, y yo creo que todos recordamos esas escenas de sobre todo, pues parejas jóvenes, haciendo fila, haciendo cola, para comprar una vivienda que iban a promocionar, en lo que lo único que había era un piso piloto y por otro lado tenías pues un solar en el que todavía no habían construido nada, ¿no? En esos puntos es donde caímos, ¿no? Con lo cual, ¿el vendedor nace? No, el vendedor se hace. Hay determinadas características de nuestra personalidad que pueden facilitar o dificultar la venta, sí, sin duda, pero nunca más allá del 25%. Así que dejemos de esconder nuestros malos resultados en ventas detrás de eso de que yo no puedo, ¿vale? Y, oye, asumamos que en muchos casos simplemente no vendo porque no quiero. ¿Dónde hay muchos errores que veo en vendedores? ¿Por qué hay vendedores que no venden? Pues una de las cosas claves es porque no se saben marcar objetivos. Me encuentro en este caso con 2 vendedores. Con los vendedores que no se fijan objetivos, con lo cual es fácil que no consigan ningún resultado. Dicen que cuando no sabes a dónde vas probablemente te vas a perder, ¿no? Pues por eso es clave marcarse un objetivo que defina el recorrido hacia el que tengo que ir, ¿vale? Esa es la realidad, ¿no? No llega al final a los sitios el que va más deprisa, sino el que sabe dónde va. Y muchas veces los vendedores te das cuenta que no venden más porque no tienen unos objetivos en los que sustentarse y saber hacia dónde tienen que ir. Pero hay un segundo punto que es claro, y es que en muchas ocasiones los vendedores se ponen malos objetivos. Por eso ya aquí quiero compartir una regla que ya llevo compartiendo 3 o 4 años en los cursos de ventas, que es la regla del desafío, que marca un poco, bajo mi visión, cómo tiene que ser un objetivo en ventas. La D es que tiene que ser un objetivo definido. ¿Dónde empiezan los problemas? Pues los problemas empiezan muchas veces precisamente en que el vendedor no se fija un objetivo definido. Yo me echo a temblar, me echo las manos a la cabeza cuando veo que un vendedor se marca como objetivo vender todo lo que pueda.
Porque al final, claro, la pregunta que se esconde detrás de esa afirmación es ¿y qué es vender todo lo que puedas? ¿Es crecer un 2%, es crecer un 5%, es crecer un 10%? Vender todo lo que puedas suele implicar que te conformas relativamente con poco, con lo cual no suele llevar a buenos resultados. ¿Qué diferencia es o qué diferente es cuando te encuentras con un vendedor que dice, oye, mira, quiero crecer un 3% en mi cifra, o quiero crecer un 10% en nuevos clientes, o quiero como máximo limitar la caída de actuales clientes a un 3%, ¿vale? Así que ya tenemos una diferencia clara, que sería el definido. La segunda es que un objetivo tiene que ser escrito. ¿Qué es lo que me encuentro habitualmente con los vendedores? Pues que tienen los objetivos en la cabeza. Y esto es demasiado español. Esto de tener siempre los objetivos en la cabeza no es nada bueno. Porque al final lo único que parece que nos lleva es que algo pasa ahí. Es decir, los objetivos en la cabeza se suelen ir. Y aparte ocurre un problema. Si yo solo sé yo cuáles son mis objetivos, hay muchas probabilidades de que si no los consigo me dé igual. Curiosamente, cada vez que escribimos un objetivo, una de las cosas que ocurren es precisamente que la gente empieza a dar más seriedad a lo que hace, porque es una especie de compromiso con uno mismo y con los demás. Así que la segunda característica de un desafío en ventas es precisamente que esos objetivos sean escritos. Recomendación, pues unos buenos objetivos escritos, pues a final de año o a primerísimos del año, suelen marcar un poco el devenir en ventas de esa persona. Los objetivos tienen que ser sensatos. Y en este punto siempre insisto mucho en directores comerciales, porque suelen ser ellos precisamente los que marcan los objetivos. Y está muy bien que marquemos objetivos ambiciosos, pero cuando son demasiado altos, igual que un buen objetivo es motivador para alcanzarlo, un mal objetivo lo que provoca es frustración y parálisis, con lo cual la gente no se dedica a intentar alcanzar. Así que un buen objetivo debería de ser sensato, pero al mismo tiempo un buen objetivo debería de ser ilusionador. Hay veces que la gente me dice, bueno, eso queda muy bonito, pero ¿cómo se consigue? Pues la verdad es que se suele conseguir en un acuerdo, en una sinergia entre la persona que se dedica a vender y la persona que se dedica a dirigir a sus vendedores. Cuando entre los dos ponen en común información y se dan cuenta de que pueden apretar un poco más en esos objetivos, los resultados suelen ser impresionantes. Un buen director comercial siempre tiene que animar de manera positiva a su gente, animándoles desde un punto de vista de la confianza, sabiendo que puedes conseguirlo. Y aparte, un buen director comercial tiene que ser un facilitador de esos objetivos y una persona que ayude precisamente a conseguirlo. Nos quedan tres características, y hay dos que son muy importantes. Uno, un objetivo en ventas tiene que ser analizable. ¿Y cuándo se deben analizar? Pues es que no conviene que pase mucho tiempo sin analizar. Tampoco se trata de que todos los días estemos analizando, ¿vale? Porque sí que es cierto que muchas veces me encuentro con vendedores que se generan con un exceso de ansiedad, precisamente por estar analizando todos los días lo que han hecho o han dejado de hacer. Siempre hay una frase por ahí en ventas que dicen que los resultados se analizan a final de año. Bueno, bien, se analizan a final de año, pero probablemente hacer un análisis quincenal o mensual nos viene muy bien para ir fijando acciones correctoras en aquellos puntos que no están bien y también acciones fortalecedoras en aquellos objetivos o en aquellas variables que sí que estamos consiguiendo. Un punto clave es que un objetivo de desafío tiene que ser fraccionable. Está claro que si quieres conseguir 100 clientes nuevos a lo largo de un año, sería bueno que te lo mensualices, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú te marcas como objetivo 100 clientes en un año y cuando llega el sexto mes ves que vas por 25, yo creo que todo el mundo podríamos anticipar que la segunda parte del año ese vendedor hay muchas posibilidades de que no se dedique a vender. En cambio, cuando tú coges esos 100 clientes, asumes que probablemente hay un mes de vacaciones y ya empiezas a saber que como mínimo tendrás que dividir entre 11. Pero encima, cuando conoces bien la estacionalidad de tu producto, pues a lo mejor asumes que en enero y febrero no son meses buenos para vender, por lo que sea, ¿vale? Porque no es la demanda del cliente, no está en esos meses, y en cambio sí que te puede pasar que pues marzo, abril, mayo, por ejemplo, sean buenos meses. Cuando uno fracciona objetivos en ventas, algo tan lógico como saber cuándo va a caer la Semana Santa, condiciona mucho esos objetivos, ¿no? La verdad es que es asombroso, ¿no? Y es un poco descorazonador cuando ves esas empresas que fijan siempre los mismos objetivos año tras año y sobre todo ves esos 2 meses de marzo a abril de que no se tiene en cuenta las fiestas, no se tiene en cuenta el efecto de Semana Santa, es decir, hay cosas que están ahí. Y un objetivo de desafío en ventas tiene que ser oneroso, es decir, tiene que aportar dinero. ¿A quién tiene que aportar dinero? Tiene que aportar dinero a la empresa y tiene que aportar dinero al vendedor. Yo siempre digo que la empresa, si ha diseñado bien un sistema de comisiones, de variable, debería de estar contenta de pagar todos los meses ese variable al vendedor. Y el vendedor es una persona que, mi experiencia me dice que suelen ser personas ambiciosas en cuanto al tema económico, ¿vale? Un ratio para tener en cuenta es que el sueldo de un vendedor entre un 25 y un 50% debería de corresponder siempre a la parte variable.
A partir de ahí, es claro que un buen vendedor sabe gestionarse adecuadamente el tiempo. Sabe gestionarse adecuadamente el tiempo. Una de las cosas que más me ha impactado a lo largo de estos años es ver vendedores que simplemente no consiguen más ventas porque no se saben organizar ni gestionar adecuadamente, de manera óptima, su tiempo de trabajo, ¿no? Es curioso, pero siempre recomiendo a los vendedores una cosa, sobre todo a esos vendedores que tienen rutas constantes y van viendo siempre a los mismos clientes. Pues hombre, si puedes hacerlo, es interesante que empieces el día justo por el cliente más complicado, por el cliente más difícil, o con aquel cliente que tienes un problema serio. ¿Qué es lo que suele pasar? La mayoría de los vendedores suelen dejar a este tipo de clientes para el final. Y este es un grave error, porque cuando llega al final del día, te pillas sin dos cosas importantes. Te pillas sin tiempo y te pillas sin ganas ya de trabajar. Es normal. Has empezado una labor comercial a las 8, a las 8:30, a las 9. Son las 6, 6:30 y te posicionas en que tienes que ir a ver a ese cliente que te sabes que te va a montar un pequeño pollo o un gran pollo. Con lo cual yo creo que todos podríamos anticipar que probablemente la gran frase de ese vendedor es ya iré mañana, ¿no? Ya iré mañana. ¿Qué más cosas veo en vendedores? Los buenos vendedores siempre saben diferenciar entre lo importante y lo urgente y suelen hacer lo importante. ¿Qué es lo que me voy encontrando? Esos vendedores que realmente pierden de vista cuáles son las variables más importantes de su trabajo. Y eso es un error muy gordo. Eso es un error muy gordo. Porque lo que te encuentras es que van siempre a por lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Pues como llevan el mes ya, que van con la lengua afuera y tienen que conseguir todavía 3.000 euros más en cifra, se olvidan de hacer buenas visitas y de sembrar a lo mejor para el mes siguiente y no, van haciendo lo urgente. Es efectivo que al final determinados meses conseguirás salvar ese objetivo, pero también es cierto que hasta que uno no se detiene y se centra en lo importante, lo que suele ocurrir es que siempre vas con la sensación de que el entorno, el aspecto externo, condiciona tus ventas. Y una cosa fundamental que siempre suelo recomendar a los vendedores es que agrupen en pequeños periodos de tiempo, cada X tiempo, tanto la lectura de mails como, sí, ¿se ve ahora? No se ve nada. Pues acaba de ir, ¿no? Vale. Sí, ha pasado mucho tiempo. Vale. ¿Se ve ahí? Vale, estupendo, gracias. Bueno. Oye, pediros disculpas porque me han dicho que se había ido un momento la pantalla, ¿vale? Me había detenido en el tema de que los comerciales tenemos que procurar por todos los medios agrupar la lectura de mails y las llamadas de teléfono en pequeños periodos de tiempo. ¿Por qué? Pues porque si cada 2 por 3 estás leyendo mails o cada 2 por 3 estás contestando otra llamada de teléfono, la efectividad no suele ser buena. Así que una de las cosas que se suele recomendar es, a no ser en trabajos que realmente necesiten contestar de manera urgente, rápida al tema, lo interesante suele ser eso, agrupar las llamadas y los mails, pues cada 2 o 3 horas, pues tener tus 15 o 20 minutos de llamadas y de mails. Más cosas. No me chilles que no te veo. ¿Quiénes son los buenos vendedores? Pues los buenos vendedores son aquellos que tienen la capacidad de comunicarse adecuadamente. Este cuadro, este triángulo del 7% mensaje, 38% voz y 55% lenguaje no verbal es ampliamente conocido, por lo cual aquí no me voy a detener. Sí que es cierto que voy a dar 2 o 3 consejos de lo que he visto aquí en vendedores. Una de las cosas claves que cada vez echamos más un cable a los vendedores es precisamente a que mejoren su capacidad de vocalización. Lo que sabemos ya es que aquellos vendedores que no vocalizan generan desconfianza entre sus clientes, con lo cual un cliente que desconfía es un cliente que o no te compra o no te volverá a recibir. Lo que se le está pidiendo a los vendedores es una voz musicalizada, ¿vale? No se trata de vender cantando, pero sí que es cierto que se trata de vender con una cierta alegría. Sabemos que las voces musicalizadas captan más la atención de la persona que tengo enfrente. Si encima esto lo extraigo en una situación de ventas, pues es evidente que el vendedor lo que tiene que hacer precisamente es conseguir llamar esa atención. A nivel no verbal, pues 2 o 3 consejos. Una, aquellos vendedores que hacen venta en una posición sentada, con una mesa y una silla, sabemos que cuanto más en el borde se sientan, más deprisa hablan. Y cuando hablas muy deprisa, lo que sueles generar es una cierta ansiedad en el cliente. Y no sé vosotros, pero yo creo que cuando nos hablan y nos generan ansiedad, compramos poco. ¿Qué más sabemos? Pues sabemos que si tu cliente es una persona, es un hombre, y tú eres el vendedor o la vendedora, pues sería interesante que muevas los brazos.
los hombres valoramos mucho el movimiento de brazos, de manos, porque nos da la sensación de que esa persona que tenemos enfrente es una persona segura de sí misma. En cambio, si estás con una mujer, es interesante no mover brazos, porque va a tener la sensación de que eres un poco fanfarrón. De hecho, la posición de ventas en una mujer suele ser más interesante focalizar en la expresividad facial, ¿vale? Vosotras procesáis muy bien todo lo que tenga que ver con expresividad facial y es muy interesante este tema. En cuanto al mensaje, sabemos que el 48% de los clientes utilizan lenguaje visual y el 32% kinestésico, con lo cual es interesante que en vuestros argumentarios, en vuestras exposiciones, utilicéis verbos relacionados con el sentido de la vista y verbos con el sentido del tacto, ¿vale? Es decir, o de confort o de calidad, ¿vale? Precisamente para generar eso que se llama efecto espejo en la manera de hablar con el cliente. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de los vendedores? No preguntan. Yo, aparte de dar cursos, una de las cosas a las que me dedico es hacer acompañamientos comerciales reales en el terreno. Tanto con comerciales de puerta fría, tanto con pequeños comercios que me pongo con ellos a ver cómo es, como por ejemplo en hostelería. Cuando te contratan un curso de upselling, cross-selling para un equipo de recepción, pues te pones un poco detrás del mostrador para ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues que el vendedor nos cuesta mucho preguntar. Me encuentro con vendedores que son medianamente buenos o realmente buenos en la argumentación de su producto. Me encuentro con vendedores que son buenos en la rotura de hielo, pero en cambio se nos olvida algo tan básico como preguntar. ¿Y preguntar para qué? Para captar necesidades. Esta es la clave, ¿vale? Esta es la clave. Ahora bien, dos consejos. Uno, vamos a evitar las preguntas que empiezan con por qué. Las preguntas que empiezan con por qué en ventas suelen generar culpabilidad en el cliente. Con lo cual, cuando tú haces una pregunta de, oiga, ¿por qué me quiere comprar esto o por qué no me quiere comprar esto? El cliente lo que suele ponerse es una posición defensiva. Ponerse en una posición defensiva es incompatible con ponerse en una posición colaboradora. Para comprar nadie se pone a la defensiva, se pone en un plano colaborativo. Así que cambiemos las preguntas de por qué por para qué, que suele ser más interesante. Un segundo consejo. Sabemos que los clientes, cuando han estado con un vendedor que ha abusado de las preguntas cerradas, es decir, de esas preguntas que se contestan con sí o no, o con una sola palabra, tienen la sensación de haber asistido a un interrogatorio. A los clientes no les gusta asistir a interrogatorios. A los clientes lo que les gusta es realmente asistir a una detección de necesidades. Así que la mejor manera de detectar esas necesidades es precisamente con preguntas abiertas. Entonces, preguntas abiertas de cómo podríamos trabajar con usted, qué es lo que más valora del producto actual que tiene, dígame las dos características que menos le gusta de su actual proveedor. Esa información es muy útil para enlazarla luego con el siguiente punto, con la argumentación. Y un punto, no es lo mismo detectar necesidades que captar datos. Muchos vendedores captan datos, cuántos empleados tiene, cuántos metros cuadrados tienen las instalaciones, cuántos uniformes necesitará, pero se nos olvida que lo que vende no son los datos, son las necesidades. Después de la fase de preguntar empieza la argumentación. Y en este punto es clave una cosa que se llama ventajas competitivas. ¿Qué es lo que me suelo encontrar en los cursos? Pues me suelo encontrar con que los vendedores desconocen las ventajas competitivas, tanto de la empresa como del producto que llevan en venta. Con lo cual es difícil que pongan en valor su producto frente a los demás. Tenemos que recordar una cosa, el cliente tiene unas necesidades y esas necesidades son válidas para comprar mi producto, pero también para comprar el producto de la competencia. ¿Por qué yo como vendedor me quedo con esa venta, consigo el cierre? Pues porque le he demostrado que mi producto, con sus ventajas competitivas, es el que mejor cubre las necesidades que él tiene. Así que en este punto es clave que las empresas hagan un esfuerzo en precisamente definir de una manera clara las ventajas competitivas. Cada vez que pregunto en cursos cuáles son las ventajas competitivas de tu producto, de tu servicio, uno suele ver unas cosas que son impresionantes desde el punto de vista de que no coinciden en el orden e incluso cada uno ve una manera distinta de interpretar. Las ventajas competitivas siempre serán las mismas. Trabajes en un lado, trabajes en otro. Siempre la empresa va a tener unas ventajas competitivas. Aquí aparece la segunda palabra clave en ventas, que es confianza. Para mí hay dos palabras claves en ventas. Detectar necesidades y generar confianza. Si algo hemos aprendido de esta crisis actual, que estamos superando, es que precisamente ha sido una crisis económica, ha sido una crisis financiera, pero ha sido una crisis de confianza. Es decir, en muchos sectores los vendedores engañaron, entre comillas, o incluso sin entre comillas, a la confianza del cliente. Conclusión, que cuando el cliente ve que le han engañado, obviamente lo que pasa es que probablemente no recibirá ni comprará más a ese vendedor.
¿Qué es lo que pasa con esta confianza? Pues hombre, lo primero que le decimos a un vendedor es que sea coherente entre lo que dice y lo que hace. Qué malo es cuando un vendedor genera unas expectativas demasiado altas, demasiado ilusionantes en un cliente, sabiendo además de sobra que su producto no va a cumplir ni la mitad de lo que le está diciendo. A eso simplemente se le llama mentir, engañar. Y os digo una cosa, hoy en día, con todo el conocimiento que tenemos de las empresas a través de Internet, la realidad es una, y es que probablemente le vas a engañar una vez, y muchas veces ni una vez, porque lo que suele pasar es que en este sector todo el mundo al final se conoce. Es muy malo que os cogáis la fama del vendedor mentiroso. Esa fama no se levanta, ¿vale? Así que, ¿cómo se genera confianza? Con coherencia. Coherencia entre lo que haces y coherencia entre lo que dices. Más cosas. Un buen vendedor sabe salvar las objeciones. Esta parte siempre suele poner nervioso a los vendedores y a mí me preocupa porque realmente la objeción es algo bueno. O sea, si yo tuviera que poner dos adjetivos a las objeciones, diría que son necesarias e inevitables. Son inevitables porque por mucho que quieras anticipar una buena argumentación, la objeción va a salir, de una u otra manera. Y de hecho son inevitables porque si no sale la objeción, es que realmente no va a haber venta. Es decir, cuando un cliente no te plantea ni una sola pregunta, es que sí, le habrá parecido buena presentación, pero no ha mostrado ese interés ni comanda. Cada objeción se contesta de una manera. Lo primero que te tienes que plantear como vendedor es, oiga, ¿la objeción suena sincera o suena a una excusa, un intento de desviar la atención del protocolo de ventas? Si no suena sincera, la recomendación es la de siempre. No hagáis ni caso. Seguid vuestro argumentario. Porque si le entráis un poco al trapo a esa persona, os va a desviar de vuestra argumentación en ventas. Ahora bien, resulta que sí que es sincera. La segunda pregunta que se tiene que plantear un vendedor es si tiene fundamento lo que nos está planteando o no. Si no tiene fundamento, es lo que se conoce como una objeción sincera e infundada. Y creerme que son muy fáciles de contestar. El problema es que simplemente hay que tener el autocontrol y la empatía suficiente como para hacerle ver al cliente que no está planteando nada descabellado, ¿vale? Y de una manera muy clara, muy sencilla, llevarle a vuestro terreno. Y de vez en cuando nos plantean objeciones sinceras y fundadas. Es decir, el cliente piensa de manera sincera que somos caros y además tiene el fundamento. ¿Por qué? Porque tiene otros tres presupuestos. Bueno, pues en ese momento hay veces que lo que se recomienda simplemente es asumamos el error. Pues sí, oiga, mire, de los 4 presupuestos el mío es el caro, pero ya será función del vendedor, eso que se llama la puesta en valor de nuevo de las ventajas competitivas. Así que asumamos la objeción como una parte imprescindible en venta y como una parte que tenemos que asumir con alegría, con motivación, con ilusión. Y nos queda la parte final, que yo muchas veces digo, oiga, deja de hacer el pagafantas. ¿Por qué? Porque me encuentro con vendedores que van otra vez a su cliente y resulta que al final no les compran. Pero en cambio, a las 2 semanas, se encuentran que el producto que ellos intentaban vender se va a comprar a la competencia. ¿Por qué? Probablemente habían dejado tan caliente el acto de venta que les había faltado valor para precisamente cerrar. Me acuerdo mucho de una cosa que me pasó con un equipo comercial que se dedican a vender pues, cafés y tés, que el vendedor se había tirado durante 2 meses generando esa necesidad al dueño de un bar sobre lo importante que sería tener bolsas de tés de estas piramidales. Es lógico que hay un boom, hay una moda con el tema de los tés y tal. Bien, la verdad es que el chaval lo había hecho bien, lo había ido generando adecuadamente las necesidades, había ido contrarrestando muy bien las objeciones, pero nunca cerraba la venta. El caso es que este chaval hubo una semana que entró en el bar y se encontró con el expositor de los test de la competencia directa. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que este vendedor no supo identificar que el cliente le había emitido señales en las que probablemente ya estaba propenso a comprar el producto. Hay muchos tipos de cierre de ventas. Se conocen entre 10 y 15 técnicas de cierre. ¿Cuál es la mejor técnica de cierre? Yo siempre digo que la mejor técnica de cierre es haber hecho bien el proceso en ventas, porque cuando haces bien el proceso en ventas no te hace falta ni cerrar, es el cliente directamente el que te compra, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante. Haces bien el proceso lógico y parece como que la compra es la conclusión lógica de haber hecho bien ese proceso. Lo que pasa es que siempre digo que de vez en cuando hay que hacer una segunda llamada, ¿no?, al cliente para recordarle que estamos ahí, o a lo mejor es que en algún momento no supimos poner en valor el tema. Aquí os he reflejado solo 3, pero insisto que hay 15 y a lo mejor probablemente estas 3 justo nos sirvan para vuestro sector o para vuestra empresa. En el caso del esqueleto hay una técnica que se le llama hacer bailar el esqueleto, que consiste precisamente en presumir de que uno es caro. Y uno presume de que es caro por todas las características que ofrecen. Es decir, la mejor manera de decirle a un cliente que tu producto es caro con respecto a la competencia es hacerle ver que todo lo que tú ofreces es tanto que necesita un valor diferencial, un precio diferencial.
dejándole claro que nosotros seríamos probablemente mucho más baratos si solamente ofreciéramos lo que le está ofreciendo la competencia. Hay otra cosa que se llama la triple oferta, que en muchos sectores funciona muy bien, que consiste en, cuando vas a hacer el cierre de ventas, ofrecer 3 artículos o 3 servicios con un escalado de precios. Lo que sabemos es que cuando hacemos bien ese escalado de precios, el cliente suele tener una tendencia a comprar, a adquirir el producto del medio, lo cual es algo muy, muy interesante, ¿vale? Esto, por ejemplo, se hace mucho en hostelería. Cuando tú llamas para reservar una habitación, pues un buen recepcionista o una buena persona que trabaje en central de reservas, pues te dirá siempre eso de, pues mire, la habitación con alojamiento y desayuno son 80 euros, la habitación con media pensión son 120 y la suite junior con media pensión son 200. En ese momento, un artículo que muchas veces no sabemos ni lo que vale, lo acabamos de relativizar, acabamos de poner un mínimo y acabamos de poner un máximo. Lo más probable es que el cliente tienda a coger el del medio. Y os pongo aquí el billete de Benjamin Franklin. ¿Por qué? Benjamin Franklin tenía una manera muy interesante de conseguir mecenas para irle financiando todos los inventos que tenía. Y era en una hoja, en un folio blanco, se lo dividía por la mitad, les ponía un signo más y un signo menos, y en la parte del más les escribía a todos estos mecenas lo que podían ganar si llegaban a financiar su experimento, ¿vale? Y claro, ahí salían pues entre 6 8 características y el hombre dedicaba un tiempo a escribirla. La parte de la derecha del folio que había puesto ese signo negativo les contaba las cosas negativas que podía tener el hecho de que le financiaran el experimento, que entre ellas obviamente era el tema de perder el dinero. Lo que pasa es que, claro, cuando al lado veían que podían duplicar, triplicar o quintuplicar lo que habían invertido, pues bueno, era tema. ¿Qué es lo que pasaba a Benjamin Franklin? Siempre ponía muchas más ventajas a la hora de financiarle ese invento que las negativas. Con lo cual, cuando el cliente de una manera clara veía escrito todo eso, la verdad es que solía entender mucho a financiarle este tema. Por lo cual, son 3 técnicas de cierre que la verdad es que suelen ser bastante adecuadas para muchos sectores. Y quiero terminar con una frase que me decía muchas veces mi padre, ¿no? Que decía, en la vida no existen atajos. Y de hecho, el que suele coger los atajos, pues suele fracasar, se la suele pegar, ¿no? ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto aquí es que una de las cosas que he aprendido con el tiempo es que no existen los atajos en ventas. Es decir, la mejor manera de vender, sin duda, es precisamente saber que si sigues un método, si vas pasando adecuadamente por todas las fases, lo más lógico, la consecuencia lógica de este proceso es precisamente que habrás conseguido vender, ¿vale? Y ahora, si queréis, el que quiera, pues ya sabéis que en el chat o de manera abierta para todos, pues podéis coger y preguntar lo que queráis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se anime? Oye, pues un poco más. Daros las gracias y nada, desearos que las vaya muy bien, que os apasione la venta como a mí me apasiona, que sigáis un buen método en ventas y que día a día trabajéis en este apasionante mundo. Os doy un último dato para terminar. Lo que sabemos hoy en día, el otro día salió una publicación en El Mundo, en el que 4 de cada 10 trabajos que se buscan actualmente hoy en día, en este año 2017, tienen que ver con la profesión de comercial. Así que me parece que es interesante apostar cada vez más por una profesionalización en ventas, porque te llevará precisamente a buenos resultados. ¿Vale? Daros las gracias y desearos felices ventas. ¡Chao!